Apreciada familia virreyista, un saludo cordial de paz y bien en el Señor. Este día que conmemoramos es un día muy importante porque recordamos la fundación de nuestro colegio Virrey Solís. Yo soy Fray Guillermo Laverde y estoy con Jefferson Castro. Le doy la bienvenida a mi hermano que nos va a profundizar en la vida y en la historia de este gran personaje. Cuéntanos, hermano Jefferson, ¿cuándo y dónde nació el Virrey Solís? Bueno, él nace en España, 1716, precisamente un 4 de febrero. Conocemos muy poco de su infancia. Sabemos que en el bautismo lo acompañó un religioso franciscano llamado Miguel de Castro y seguramente recibió pues, su educación en España. Muy bien. Yo tengo entendido que él recibió la influencia también de frailes franciscanos. Cuéntanos un poco cómo fue eso. Eso es importante porque seguramente cuando un niño pues él no se imaginaba que iba a ser un religioso, ¿no? Pero siempre estuvo acompañado de muchos frailes, hizo parte de la tercera orden franciscana también, entonces conocía a San Francisco de Asís. No es muy, pues esto es bastante interesante, pero yo tengo una pregunta antes de conocer de pronto como esta vida franciscana o su aporte dentro de la orden. Yo quisiera saber antes qué es este título de virrey, en qué consiste. Es importante el título de virrey en su momento, en su época, cuando Solís fue virrey en el año 1753. En esa época el rey de España pues, se queda la máxima autoridad de estas tierras en América. Vio que el territorio era muy extenso, divide el territorio en virreinatos. Uno de esos virreinatos iba a ser el virreinato de la Nueva Granada, que compone lo que hoy es Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá. Y el título de virrey entonces era la máxima autoridad en estas tierras, representante del rey en estas tierras. Entonces era un título bastante importante, lo podemos comparar como con el presidente, Sí. o algo similar a lo que hoy en día es, ¿no? Exactamente. Pero aquí hay algo muy interesante también. Si, listo, estaban los virreinatos y él, ¿cómo logró ser virrey en ese momento? Bueno, como decíamos, seguramente tuvo una buena educación en España y seguramente tuvo un buen nombre que hizo que el rey de España lo tuviera en cuenta para este importante cargo, ¿no? Entonces, cuando lo nombran virrey, podemos suponer que también hubo gente que le creó como ciertas inquietudes, ¿por qué él, no? Pero bueno, seguramente el rey pues, confió en él, en sus capacidades para pues, estar en este cargo bastante importante, ¿no? Por supuesto. Pero teniendo en cuenta, por ejemplo, su cargo de virrey o en ese momento su labor, como era el título, como tú lo acabas de decir, el máximo, yo quisiera saber entonces cuáles fueron las acciones que él ejecutó como virrey Solís en ese entonces. Eso es importante porque cuando miramos como la historia de los virreyes, la miramos siempre como el lado negativo, ¿no? Y olvidamos que igual fueron personas con mucha responsabilidad. En el caso del virrey Solís, pues fue que comenzó inaugurando caminos hacia lo que hoy es Chocó, Antioquia, Los Llanos, las primeras rutas comerciales. Recordemos que el territorio de la Nueva Granada es un territorio difícil geográficamente y el virrey pues estableció estas rutas, ayudó a fortalecer lo que hoy se ha conocido como el Hospital San Juan de Dios, ¿sí? Se nos cuenta por ahí que entregó 30.000 pesos, ¿no? Sí. Hoy en día nos puede sonar chistoso, poquito, en su época seguramente fue bastante. Y con esos 30.000 pesos ayudó a crear el pabellón de mujeres, el área de enfermería, etcétera, ¿no? Entonces, sí, fueron muchas obras. Se nos cuenta también que ayudó a la fundación de la Escuela de Medicina del Colegio de Rosario. Entonces, también muy importante. Y entre muchas cosas que seguramente hizo, ¿no? Wow, y eso, pues, debemos tener en cuenta que tuvo varias acciones como virrey y creo que también, no sé si esto influyó en el momento de ser fraile franciscano. ¿Eso lo hizo antes o eso lo hizo ya cuando él ingresó a la orden? Cuéntanos cómo fue ese proceso. Bueno, recordemos que como virrey duró un promedio de 7 años aproximadamente, y en un momento, siendo virrey, siente esa vocación de ser fraile franciscano. Recordemos que ya desde niño tenía esa inquietud de Francisco, ¿no? Entonces, en un momento terminado siendo virrey, deja su cargo, o sea, pide renuncia y entra al convento máximo de la purificación en Bogotá.
entra al convento, decía a hacerse fraile, y además se cambia el nombre. Claro. No sé si hayas escuchado cómo es el nombre. Pues yo conozco que él se llamaba José Solís Folch de Cardona, que es el nombre natural, y que antes los frailes franciscanos tenían su nombre natural, su nombre de pila, y una vez ingresaban a la orden, cambiaban justamente con el fray y un nombre netamente que era espiritual. Yo tengo entendido que él se cambió por Fray José de Jesús María Solís. Exactamente. ¿Sí? ¿Y cómo es ese proceso del cambio del nombre, o cómo era en nuestra orden ese cambio de nombre, del nombre natural a un nombre ya más santo, por decirlo, a nombre otorgado como por santos? Es más, estaba como con esa misma intención, o sea, era simbolizar ese cambio de vida, Sí. de, digámoslo como lo llaman antes, del mundo al mundo espiritual. Y es muy curioso el nombre que se pone él, porque se pone María y Jesús, ¿sí? Y pues ya tenía el nombre de José, entonces es como la Sagrada Familia allí, ¿no? Entonces se nos cuenta mucho de la vida espiritual de un tipo o un personaje muy entregado a la oración, a la vida espiritual. Se nos cuenta que era muy devoto a la Inmaculada Concepción, ¿sí? Y estuvo siempre muy presto al servicio, ¿no? Es más, él cuando entra en la orden no es para ser sacerdote, quiere ser hermano franciscano. Claro, y aquí hay un aporte muy importante, porque siendo un hombre tan espiritual, siendo un hombre como con unos rasgos muy de firmeza franciscana, con sus rasgos, con sus cualidades incluso muy espirituales, ¿por qué este nombre se adoptó pues a nuestro colegio? Bueno, cuando el colegio se funda, allá en el año 1944, sí. Pues ciertamente se pensó, bueno, debemos poner el nombre de algo representativo, ¿sí? Y estuvieron dos personajes, estaba el cardenal Cisneros, que fue un cardenal muy famoso en España, que aconsejó a la reina Isabel la Católica, y estaba el caso del virrey Solís. Sí. Se acentuó un poco más el virrey Solís porque era un fraile que había estado pues, en estas tierras y en Bogotá, ¿no? Porque él, pues, el virrey pues, vivía en Bogotá, y cuando él se hizo religioso vivió en el convento de Bogotá, de la Purificación. Claro, y Jiménez de Cisneros fue el nombre que se otorgó en ese momento de Ibagué, al colegio que se fundó antes que este. Que se fundó antes que este. Muy bien. ¿Tú conoces nombres de rectores que hayan iniciado pues, desde su fundación y que hayan caminado pues, en todo este proceso de construcción de esta pastoral evangélica, de esta misión incluso educativa pues, dentro de la orden y dentro de la provincia franciscana? Bueno, es muy curioso y hay una historia muy particular dentro de la fundación del colegio. Por ejemplo, el primer rector, que se llamaba Díaz Luna, muere el 3 de febrero, el día en que comenzaban clases, de 1944, el día en que iniciaban clases en el colegio. Entonces, fue una historia ahí muy llamativa y pues muere, pero toma el cargo Carlos Sinisterra, que básicamente sería el que organiza propiamente las funciones del colegio. Los primeros docentes eran muchos de la tercera orden, ¿sí? Franciscana. Había otros frailes colaborando como docentes. Recordemos que era un colegio masculino, ¿sí? Que ha tenido distintas sedes. Y pues, bueno, yo creo que el rector nos podemos quedar con eso. Había muchos, pero esos dos. Díaz Luna, como el primer rector, el que motivó esta iniciativa, pero que muere el día de la fundación, muy joven. Y Carlos Sinisterra como el gran organizador del colegio, el que empieza a ejecutar las funciones del colegio, etc. Exactamente, recordemos que cumplimos este año 77 años, casi que desde su fundación, y recordamos todo ese proceso de evangelización, toda la pastoral que se ha realizado durante todo este periodo y que es muy importante. Yo quiero agradecer tu presencia, Jefferson, primero porque todos los datos aportados históricamente de su vida, de su historia, que nos debe impregnar, que nos debe llenar mucho. Incluso aquí tenemos un ejemplar muy grande de este gran hermano. Entonces, parte de esto, quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Ustedes qué tanto saben del virrey Solís?